y eficiencia. Academia Preuniversitaria y centros educativos y formación profesional integral. Galeno, prestigio y eficiencia. Mayores informaciones y matrículas en su local edificio amarillo del Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, inmediatamente estamos conectados a través del sistema virtual con el doctor Luis Vilcatoma Salas, que una vez más nos acompaña para desarrollar los temas de la coyuntura nacional. Luego de saludarlo, le damos la bienvenida. Doctor Vilcatoma, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación y a tu disposición para lo que creas conveniente conversar en esta oportunidad. Muchas gracias, Luis. En efecto, tenemos una serie de temas en la coyuntura nacional que generan preocupación en el quehacer cientos del territorio patrio. Empezaremos ante la proximidad del proceso electoral nacional. Tenemos un sinnúmero de partidos políticos que se han inscrito y realmente generan cierta inseguridad en cuanto al comportamiento democrático de las próximas elecciones. ¿Qué podemos comentar? Bueno, una primera cuestión que habría que destacar es el hecho de la fragmentación política. Es decir, que habiéndose generado la oportunidad para la constitución de alianzas políticas, al final solamente han quedado tres alianzas y no ha habido mayor impulso, particularmente de los partidos políticos que están en el Congreso de la República, para constituir alianzas, habiendo decidido todos ellos ir solos, porque consideran en su cálculo político, yo diría bastante estrecho, consideran que en la atomización tendrían algún favorecimiento y la posibilidad de pasar a la segunda vuelta sin necesidad de alianzas electorales. Por lo tanto, la fragmentación continúa y, y la boleta, pues, para emitir el voto es una sábana ahora, va a ser una sábana en donde con seguridad muchos se van a perder para identificar, buscando identificar al candidato de su preferencia o poder optar por alguno de ellos. Entonces, esta característica viene desde atrás, pero se va a mantener, repito, la fragmentación política. En efecto, Luis, creo que es importante desarrollar esta temática que tú insinúas sobre la fragmentación política, ¿no es cierto? De una u otra forma, este apasionamiento multitudinario de ciertas organizaciones familiares, personales y digamos políticas de poder participar en el proceso electoral con más de 50 partidos que se han inscrito, genera, no digo una desestabilización del sistema democrático del país o al mismo tiempo nos pone de manifiesto una vez más que en el país tenemos una tenue y frágil composición ideológica y política para poder consolidar nuestro sistema. Claro, esto nos lleva a pensar en una pregunta, ¿y por qué la fragmentación política? O sea, ¿por qué tenemos esta fragmentación? Yo diría que la fragmentación política es resultado de la fragmentación social. O sea, el tejido social está fragmentado. Y cuando el tejido social está fragmentado, está atomizado, tenemos una multiplicidad de actores sociales, de grupos y subgrupos sociales, y cada cual pues buscando representación propia, porque la representación, entre comillas, que se tiene en estos momentos en el Congreso, ya para muchísimos de ellos no es una representación de ellos, entonces buscan representaciones propias. Entonces, esta fragmentación del tejido social es lo que está generando esto, y esta es una fragmentación que viene de atrás, ¿ah? Yo diría que en el Perú hemos vivido dos o tres olas grandes de la fragmentación social que se ha venido traduciendo en fragmentación política. La primera ola es la que tuvimos con el neoliberalismo en la época de Fujimori. Eso comenzó a resquebrajar el tejido social y por lo tanto a generar una pluridiversidad de sujetos sociales. La segunda fue con la pandemia. La pandemia contribuyó también a fragmentar más el tejido social, bueno, cada uno encerrados, individualizados, atomizados, buscando defenderse pues del virus,
y evitar la muerte, como los miles de muertos que hemos tenido en el Perú. El tejido social se continuó fragmentando más. La tercera ola es la que estamos viviendo ahora, de fragmentación social del tejido social y de la individualización y consiguientemente la fragmentación política. Con el actual régimen, el actual gobierno de la señora Boluarte, el gobierno de Pedro Castillo fue la oportunidad para tratar de superar esta fragmentación social y también política e individualización consiguiente. Pero lamentablemente no hizo mayores cosas sobre esto. Al contrario, parece que más bien allí se anidaron los factores de mayor fragmentación como los que tenemos en estos momentos con el actual régimen político, ¿no? Y la segunda razón de la fragmentación, la segunda causa, es que dentro de toda esta fragmentación social se han producido modificaciones en el sistema político electoral. Como recordarás, en años anteriores, la inscripción de un partido político implicaba miles de firmas, eran miles, 600.000, algunos 700.000, que tenían que conseguir un número adicional al mínimo que se pedía, porque de ahí pues salían muchas firmas, y por lo tanto para resguardarse mejor se buscaba tener más firmas de lo que mínimamente necesitaba en esa época el jurado electoral. Ahora, con esta reforma, esto se ha reducido a un mínimo de 25.000 firmas nada más. Claro, hay otras modificaciones que se han hecho que hubieran ayudado en realidad a no tener este problema y a mejorar el sistema electoral, los procesos electorales. Pero los que están pues, en el Congreso, toda esta alianza, yo siempre digo esta alianza mafiosa, ha rebatido pues, varias de estas cosas, ha modificado y por lo tanto ha dejado los 25.000 votos, o perdón, firmas, las 25.000, como que están ahí, pero que esto se ha convertido en una facilidad para en esa fragmentación social, muchos ven la oportunidad de tener partido político propio y acceder para el poder, y bueno, ya viene pues, quieren sacarse la tinca, ¿no? Dicen, bueno, si se la sacó Castillo, si se la sacó la actual señora que visita el Palacio de Gobierno, ¿por qué no me la puedo sacar yo? Entonces, todos estos factores y otros más han conjugado para esta situación de fragmentación política que tenemos en este momento y que seguro va a continuar en tanto no hayan algunos mecanismos que puedan superar esta situación complicada que tenemos en el país. Luis, creo que es importante también ingresar a un desarrollo mucho más profundo, tomando en consideración las propias características de la conformación social que tenemos en el país. El tejido social realmente no es plural, es ambiguo. El tejido social del Perú lleva definitivamente a tomar decisiones y consolidar esta fragmentación política. Por ejemplo, quisiera que tú ingreses a un análisis muy breve, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere también a la conformación del tejido político, la fragmentación política de Bolivia. En Uruguay, por ejemplo, dos partidos tenemos únicamente históricamente, en Argentina de otra forma, en Chile también y en Colombia. Creo que es importante ingresar a una comparación muy breve y comparativamente sobre la característica social y geopolítica de estos países en relación a las nuestras. Claro, hay abismalmente una gran diferencia. Bueno, este es un fenómeno negativo indudablemente para un sentido social con mayor consistencia, ¿no? Con mayores horizontes, perspectivas de futuro y todas estas cosas que tienen que ver con las condiciones sociales, las condiciones de vida de la gente. Pero con el neoliberalismo y la globalización, en esta situación de un capitalismo mundial, que algunos dicen que es un capitalismo mundial terminal, bueno, pues tenemos que este proceso de debilitamiento y de fragmentación social o del tejido social, como decimos, es prácticamente un proceso mundial. Yo diría que en todo, incluso en Estados Unidos, ¿ah? En Europa ni hablar, con la particularidad de que esta fragmentación del tejido social en Europa, en los países europeos del capitalismo desarrollado, como en Estados Unidos, es una fragmentación dominada
por todo un discurso ultraderechista, ultraderechista, que se ha venido desarrollando ya desde años atrás, pero que ha tomado dimensiones y un cuerpo gigantesco en los últimos años, que ha, digamos, cooptado esta fragmentación y la ha traducido en partidos políticos de derecha radical, que es la que tiene, pues, en varios países de Europa ya presidentes, es el caso de Milei, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, que es el que en estos momentos está liderando este proceso. Y en el caso de Bolivia, también hay esto, pero las últimas realizaciones políticas que están sucediendo allá, yo diría que no tienen mucho que ver con esto, porque están más, en primer lugar, en los resultados, en los últimos tramos del gobierno del MAS, los resultados en los últimos tramos del gobierno del MAS, porque en los primeros no ha sido así, que no han sido muy acuciosos, muy beneficiosos, diríamos, para las condiciones de vida de la población, ¿no? La inflación, la falta de dólares, el combustible, han golpeado fuertemente a la población en Bolivia, particularmente a la gente que tiene menos recursos económicos. Y a eso también ha conllevado la decisión, la división del MAS y los resultados que se tienen ahora, que el MAS pues está prácticamente en los últimos términos ya, ¿no? Aunque tiene un fuerte respaldo social y político todavía, porque no nos olvidemos que Evo Morales llamó al voto nulo, ¿no? A anular su voto, mejor dicho, ¿no? Y ha sacado un alto porcentaje. Y es un poco inocentona esta cosa porque él, cuando salieron los resultados, dijo, hemos ganado. Pero ¿en qué han ganado? O sea, han ganado en votos de esa naturaleza, pero no han ganado el poder. El poder lo han perdido. Pero ese es un respaldo importante que tienen allí. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué se llegó a esta situación? Ya lo han dicho varios analistas en Bolivia, es que el MAS, o sea, como una alternativa progresista muy importante aquí en América Latina, no llegó a desplegar reformas de una siguiente generación. Se quedaron en las primeras reformas y no llegaron a una reforma de una segunda generación que tenían que ver con la diversificación productiva, por ejemplo, y la sustitución, ¿no?, de todo lo que tenían como ingresos por la venta de recursos naturales por algo que tendrían que producir con valor agregado. Entonces, ahí se llegó Claro. por eso. Luis, en el caso del MAS en Bolivia, creo que la cosa es muy concreta, había un desgaste político, ¿no? De más de dos, tres Sí. gestiones de Evo Morales, en fin. Entonces, en este momento el electorado ha reflexionado sobre su actual realidad social y económica. En este caso, la situación Claro. es totalmente, digamos, anómala en cuanto al avance de la agrupación política del MAS, donde definitivamente el último proceso electoral ha quedado claramente definido que no goza de un respeto, ni mucho menos de una aceptación electoral y política. Así, y es muy probable, fíjate cómo son las particularidades de los países, ¿no? Y es muy probable que no gane la ultraderecha, porque quien ha ganado a la fecha, quien tiene una mayor cantidad de votos son pues digamos, una derecha centrista, ¿no? Posiblemente media socialdemócrata, en fin, pero que en gran medida también es con el apoyo, yo creo, de votantes de lo que era el MAS, ¿no? De los que estaban allí, porque parece, y esto es un fenómeno bien, bien especial, días antes de las elecciones ya empezó a crecer este candidato, el que tiene más votos en Bolivia, empezó a crecer, porque parece que como es la comunicación entre la gente es muy sabia. O sea, la gente se comunicó, porque en Bolivia la gente está más politizada que en el Perú, lo llevan de lejos, ¿no? Se empezó a comunicar de que si ganaba el otro, el candidato, el profascista, ultraderechista, el que ha quedado en segundo lugar, lo más seguro es que pierdan bonos, que pierdan una serie de cosas importantes que habían obtenido con el MAS. Entonces optaron por el mal menor, algo parecido a lo que también viene sucediendo en el Perú, el mal menor. La votación del mal menor es
el que ha quedado en primer lugar y posiblemente gane Bueno, quien ha el alcanzado la siguiente segunda lugar. votación en esta primera vuelta de las elecciones en Bolivia es Alzamora, ¿no? El hijo del Sí, expresidente Jaime Alzamora de Bolivia. En todo caso, las sí. especulaciones y el análisis político que se viene siguiendo desde el interior de Bolivia señalan que en la segunda vuelta Alzamora podría ungirse en la mayoría como elegido como presidente de Bolivia, inclusive contando con el voto también de la agrupación del MAS. Es decir, en Así este es. momento, esta es la posición ideológica que se tiene en cuanto al proceso electoral, entendiendo que Alzamora forma parte de una corriente del movimiento de la democracia cristiana. Así es. Lo que quiere decir que es el triunfo de la derecha, pero no es de la derecha que solemos decir, la derecha dura, ultra. Pero también hay que tener esas cosas con sumo cuidado, porque la experiencia dice que entre la derecha, la derecha tradicional y la ultraderecha, a veces hay algunos puentes, ¿ah? Hay algunos puentes, Claro, alguna relación que se podría establecer en determinadas circunstancias políticas especiales. Esperemos que no se presente eso allá. así es. ¿No? Y en el entretanto, pues es una derecha que seguramente va a implementar reformas. Por Lo que se supuesto quiere en que sí. Bolivia es que se salga de este hoyo oscuro en el que están en términos básicos, ¿no? De No, inflación, de dólares y todo cosas para sí, poder sí, sí. pensar en algo distinto, Claro ¿no? que sí. Hacia el futuro. Luis, quiero retornar brevemente al tema que lo hemos conversado inicialmente antes de este rubro que acaba de finalizar con tu intervención. Me refiero al fraccionamiento el tejido social, el fraccionamiento político del tejido social en el país. Quiero que tengas a bien hacerme un análisis pormenorizado. Este fraccionamiento político en el país para las próximas elecciones, ¿cómo se rubrica en cuanto a porcentajes? ¿Qué porcentaje tenemos del fraccionamiento político de la derecha que se consolida para las elecciones próximas en el país? La izquierda, el centro, el liberalismo. Es decir, ¿dónde encontramos en este fraccionamiento características de cada uno de estos movimientos políticos? Bueno, de los partidos, de las alianzas que han quedado, que se han llegado a realizar efectivamente, hay una que es izquierda, ¿no? Venceremos. Es una que es la de izquierda. Así es. Y lo más probable es que para una segunda vuelta todas las orientaciones de izquierda se agrupen por ese lado, ¿no? Y además con la significación de que en estos momentos una mayor tendencia a la convergencia y a la unidad está en la izquierda y no en la derecha. La derecha es la que está más fragmentada en estos momentos, incluso antagonizada a su interior, o sea, peleando a su interior, ¿no? Rafael López Aliaga con Bater, está Carlos Álvarez, que por el otro lado también entra a la pelea, es decir, tratando de jalarse la alfombra entre Claro. ellos, tratando de desinflar la llanta del carro, ¿no? Luis, Y el Fujimorismo está detrás de esto eh, a la expectativa o de repente también buscando sacar alguna partida de todo esto, porque en la medida en que prospere este sector de la ultraderecha, diríamos, con López Aliaga o cualquier otro, cada vez las posibilidades de Keiko Fujimori serían menores, ¿no? Serían muy menores. Incluso en los resultados que se tiene a la fecha, por lo menos en las encuestas de opinión, todos son pequeños, ¿ah? ¿me Pero permites, entre esos Luis? pequeños el más grandecito Claro. es Rafael López. Pero me permites Luego precisamente en las encuestas, que tiene relativa importancia y valor en un proceso electoral, ¿no es cierto? Porque sabemos cómo se orientan, se definen las encuestas. Pero tomando en sí, consideración las encuestas de dos o tres empresas a nivel nacional, prácticamente el grupo del Fujimorismo y la ultraderecha y la derecha estarían ocupando los primeros sitiales de preferencia electoral y no precisamente a las agrupaciones y alianzas de izquierda, sí. Y también personalidades, ¿no? Que están por ahí, individuales. que están con un 2%, Claro, Johnny Lescano, por ejemplo, ¿no? El ex rector de la UNI, López Chao también está con un 2%, algunos están con claro. 3%, pero todo indica, por la experiencia que se tiene sobre este particular, que los que arrancan primero no siempre llegan al final. Ajá. O Bueno, sea, esa es más o menos una característica, porque no nos olvidemos que hay más de un 30% de gente votante en el Perú que no se han decidido todavía por nadie.
y que aparecen en las encuestas también con ese alto porcentaje, ¿no? Que Ujú. no tienen decisión. Ese sector, de ese 30 y tantos por ciento, es el sector que va a definir, Así es. en último momento va a definir los resultados finales en las elecciones. Y hablando de resultados finales, por lo menos en una suerte de aproximación a esto, ya los análisis indican que pasaría en la valla unos Así es. cinco partidos, máximo pongámosle unos seis Mm. partidos, pasaría en la valla. Ujú. Pero también hay otra particularidad, no sé si me equivoque, pero yo he escuchado a algunos especialistas en asuntos electorales, no es mi especialidad, pero que se indica que los partidos, todos, no están obligados a presentar candidatos a la presidencia, pero sí, por lo menos, a la Cámara de Diputados y de Senadores. Bueno, este punto O es sea, si un partido, importante. Este punto que tú sí, acabas de señalar me parece sumamente importante. Este ya es un juego eminentemente político de quienes son cabeza de movimientos políticos, ¿no? así Definitivamente, es. porque saben que la nueva ley que ha conformado y entra en vigencia a partir del próximo proceso electoral en el Senado van a tener un nivel de potencialidades sumamente importantes, más trascendentales que el Poder Ejecutivo y que el propio la propia Cámara de Diputados. El Senado realmente va a determinar una serie de leyes sin someterlas a la consulta del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados. Indudablemente que en estos momentos hay intereses de quienes son en estos momentos responsables y conductores de estos movimientos políticos. Así es, porque hay que tener en cuenta que ya no estamos en un régimen presidencialista parlamentarizado. Y algunos dicen que estamos en un régimen parlamentarizado, o sea, al revés, parlamentarizado presidencialista. Pero hay algunos, y creo que no les falta razón, que están diciendo que estamos simplemente ante un régimen parlamentarizado, nada Así más. es. O sea, es un régimen parlamento ahora, es el que decide. Y dentro del parlamento, quien decide al final de cuentas las cosas que se van a manejar ahí es la Cámara de Así Senadores. es. Ellos son como un parlamento chiquito, que donde si hay bloqueos que allí se produzcan Ujú. determinados dispositivos, ya no salen, ahí quedó todo, punto, ahí murió. Entonces, eso Claro. explica el por qué en las cosas que están saliendo hay tantos candidatos. Para empezar, fíjense, casi todos los que están en el Congreso, estos comechados, ¿no? Estos niños, estos lobistas, quieren ser ahora candidatos, Y en su van a mayoría ser candidatos quieren ser candidatos al Senado de la República, porque saben que al van a Senado de tener la República. una potencialidad de decisión política y Y, electoral. y no te olvides que también hay ministros que han anunciado que van a ser candidatos. El ministro de Educación, el ministro de Salud, el actual, el Santibáñez también ha dicho que va a ser candidato, y no sé si candidato a la Así es, presidencia, ¿qué será? Entonces, ahora hay un desborde así es. y hay otra cosa que no nos olvidemos, que también me ha parecido algo, no sé si un poco de humor, pero fíjate, casi todos los presidentes en los últimos tramos están en la cárcel Bueno, sí, o pues, están con juicios. Uno se ha suicidado y todos los demás, presidentes de la República. claro, Pero a pesar de que casi todos están, y posiblemente la señora Boluarte tenga claro, que arreglar también por ahí sí. el penal de mujeres, porque, o de repente Claro. algún otro penal. Entonces, a pesar de que está sucediendo eso, hay un tropel de gente que quiere estar Bueno, ahí. lamentablemente, pues este es un reflejo de la política totalmente equivocada que tenemos en el país y sobre todo no tiene que llamarnos demasiado la atención, porque desde el momento que ingresamos al nacimiento de la vida republicana, tenemos realmente un bagaje de inmoralidad, de corrupción y de robos desde los más altos niveles de administración del país. No se escapa absolutamente ningún presidente, ¿no? Y hoy en día está coludido el fujimorismo, determinados grupos de extrema derecha, etcétera. Luis, no quiero aprovechar de tu tiempo y disponibilidad de conversar con nosotros. Tengo un tema sumamente importante que creo lo podremos sustentar con tu intervención. Se acaba de generar una disposición del gobierno
tanto del Parlamento Nacional como del Poder Ejecutivo, que están coludidos en la reconstrucción o construcción y financiamiento del centro penal penitenciario en otrora llamado El Frontón. Y al mismo tiempo también tenemos la actitud de la designación de la Presidenta de la República, del Ministro de Justicia, el señor Salvatierra, que ha generado una serie de comentarios y de especulaciones en torno a su pasado político. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Mira, el caso del Frontón para mí, que es una cortina de humo, es un distractor. Por varias razones, y ya muchos lo están señalando. Para empezar, no hay presupuesto, no figura nada en el presupuesto de la República para el siguiente año, ¿no? Luego, es un gasto enorme, es un gasto enorme. No hay, no hay nada preparado para eso, y eso es y ¿qué tipo de rehabilitación se va a llevar a cabo? Los que consideran que hacer una rehabilitación o hacer ahí un penal como debe ser, más o menos para eso se necesitarían unos 3.000 millones de soles. ¿De dónde va a salir eso? Entonces creo que este Santibáñez, ¿no? Este es un vivo, ¿no? Que se acomoda fácilmente, jala por acá. Ya ha dicho que en 10 meses van a armar ahí, serán pues descartables, ¿no? Unas habitaciones descartables y todas esas cosas, que en 10 meses lo hacen. Y o sea, ¿en qué estamos? O sea, ¿va a ser un penal de verdad? ¿O va a ser un centro ahí de esparcimiento o qué sé yo, con habitaciones descartables que van a poner? Pero todo indica, por razones técnicas y de carácter legal, que esto no va a salir. Y además, si se tratara de algo serio, esto iría todavía para un tiempo que va a ir más allá del tiempo que van a estar estos señores. Por lo tanto, este es un distractivo, una cortina de humo en que nos están metiendo en estos momentos y en donde mucho tiene que ver este famoso Santibáñez. Él es el que tiene que ver muchísimo, porque él le ha metido seguramente en el entendimiento a la señora Boluarte de que esa es la salida populista para que como hay tanto crimen y todo, con eso a la gente la vamos a contentar, diciéndole, fíjense a dónde los vamos a mandar a los delincuentes, ¿no? Los vamos a meter pues ahí de por vida y qué sé yo. Y la señora, muy suelta, pues, salió a hacer ese gran ofrecimiento. Cuando se necesita, cuando ese dinero que lo destinarían para esto, que dudo que lo tengan, pero en el caso de que fuera así, deberían destinarlo pues para mejorar y ampliar las cárceles que tenemos. Hay incluso, hay un proyecto de una cárcel muy buena, no recuerdo el sitio, que no le han dado dinero. No hay dinero, no le han dado recursos para que esa que ya tiene proyecto, tiene todo, pero no le han dado. Entonces, esto es un populismo a media caña, diríamos así, ¿no? Es un populismo barato, es un fraude, es una mentira con la cual a los peruanos nos quieren mantener distraídos pues, de las cosas Claro, otras que tienen mayor relevancia de lo que está pasando en el país en estos en estos momentos. momentos. Santibáñez está ahí, Jaime, para cumplir determinados cometidos gangsteriles, a mi modo de ver. ¿Ah? Ajá. Para empezar, él es el que va a conducir toda quiere conducir esta salida del país del sistema de derechos humanos. Él es el que va a estar ahí, va a mover, no sé qué cosas hará, pero como es una persona muy mediocre, no creo que llegue a buen término, pero ahí lo vamos a Ahí lo tener vamos a en todo tener, este afán, claro. ¿no? De querer sacarnos de la Corte Interamericana de Derechos Así es. Humanos. Luis, nos vamos. Acá hay un tema importante y en forma muy breve quiero conocer tu opinión. Definitivamente yo discrepo totalmente con esta actitud media politiquera, desfasada de seriedad, falta de responsabilidad en los planteamientos ideológicos, políticos del actual alcalde de Lima, ¿no? Porque el actual alcalde de Lima ha reunido a un determinado grupo de alcaldes distritales, provinciales del departamento de Puno para regalarles, para obsequiarles a estas municipalidades las famosas motocicletas que no han sido realmente aceptadas en Lima. Esta actitud realmente no es una manifestación clara de decisión de contribuir a un desarrollo, ni mucho menos aplicar políticas de seguridad en el departamento de Puno. Es decir, es una payasada más que nos tienen acostumbrados en Lima, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Jaime, Rafael López Aliaga es la expresión de lo peor de la derecha. Sí es la expresión clara, nítida de la derecha bruta y achorada, y yo le agrego más corrupta. Porque una persona racista, elitista,
clasista, que margina y cree que la política es, ¿no? Darle limosnas a la gente, que la política es darle a la gente prebendas para que esté contenta y él se cree que es el que manda, el hombre que dispone, que destina, cree que está haciendo política buena. Cree que acá somos una sarta de pordioseros que estaríamos a la espera de que alguien nos dé pues, la limosna para estar. Y eso es lo que está haciendo con las ollas comunes. Eso lo ha hecho con sus trenes chatarra que ha traído y que no van a funcionar. Así, no hay dignidad, no hay dignidad. Estamos aceptando donaciones de alguien de cosas que ya no necesitan, que las van a votar. Y eso nos trae como gran cosa al Perú. Entonces, ese tipo, y eso no va a salir tampoco. Y además es un tipo impulsivo que rompe, no le importa un comino las normas, las leyes, se mete por donde sea y agarra, rompe calles, ¿no? En contra de los intereses de los propietarios de las casas, y ahora quiere que ese tren chatarra que ha traído el Ministerio de Transportes ya le dé el visto bueno cuando le falta un montón de cosas que no va a cumplir indefinidamente. Y ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya le ha dicho el ministro que él va a tener otro tren. Eso expresa de que hay una contradicción dentro de la misma derecha, como hace un momento te decía, ¿no? Pareciera del grupo de López Aliaga con APP, por ejemplo, u otros más que están en este lío en estos momentos. Así es. Luis, para nosotros una gran satisfacción haber conversado contigo con la fuerza de la palabra, muy gentil, y retornaremos a una conversación similar en los siguientes días. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por tu invitación y buenas noches con todos quienes en estos momentos están enlazados con Cosmos TV. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, señoras y señores, hemos conversado con el doctor Luis Vilcatoma Salas sobre toda esta coyuntura social, económica y política del país con un criterio eminentemente plural y un análisis objetivo. Ahora les corresponde a ustedes sacar sus conclusiones. Ya lo hemos reiterado en varias oportunidades. La opinión pública, la opinión de ustedes, individuales, colectivas, representantes de la familia, de las organizaciones sociales, comunidades campesinas, organizaciones sociales, culturales, en fin, son sumamente importantes. No podemos permanecer realmente con un silencio comprometedor ante la historia, ante el presente y el futuro de ninguna manera. Tenemos que opinar. Y realmente quienes han asumido en estos momentos la conducción política del país están minimizando el legítimo derecho de coactar la opinión y el criterio de la mayoría de ciudadanos peruanos. Debemos de hacer uso legítimo de nuestra palabra, de nuestro verbo, de nuestro reclamo, que es eminentemente jurídico y constitucional. Hay mucha gente que dice, no, ese pueblo si sale a la calle con su banderita, con su sombrerito, con su gorrita, con su chullo, es un comunista, es un miserable, es un cholo, es un indio, ¿no? Estamos en el legítimo derecho de hacer prevalecer lo que nos corresponde y tenemos que actuar directamente en la toma de decisiones de todos los gobiernos, sean regionales, municipales o nacionales. Como siempre nos sentimos sumamente honrados y congratulados por la audiencia de ustedes. Muchas gracias. La pausa y luego retornamos.